Estamos aquí en la edición central, vamos a ocuparnos del conflicto bélico entre Israel y Palestina y vamos a ocuparnos ahora, estuvimos obviamente en contacto con el presidente de Adaya durante esta semana, también con el presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, que ha vivido aquí en Santiago del Estero, y hoy estamos en contacto, a quien vamos a agradecer infinitamente estos minutos de su tiempo y la deferencia que tiene para con nosotros, al embajador de Palestina en la República Argentina, Husni Abdel Wahed, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas noches, gracias por la deferencia de atendernos. Hola, buenas noches. Gusto saludarlo y a su audiencia. Bien. Bueno, embajador, un día lamentablemente, para decirlo así, con la escalada de violencia bélica en la Franja de Gaza, con muchos y varios bombardeos por parte de Israel. Sí, efectivamente, es un día más que el pueblo palestino tiene que soportar estas políticas del Estado de Israel. Algo que lamentablemente llega solamente cuando hay un río de sangre palestina o cuando esto afecte, aunque sea a un ciudadano israelí. Porque esto es algo que vivimos prácticamente desde hace 73 años. Todos los días el pueblo palestino sufre desde hace 73 años y posteriormente en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén, desde el año 67. Dentro de las políticas sistemáticas del Estado de Israel se encuentra, yo decía, la privación de todo tipo de libertad, libertad de expresión, libertad a la vida y, entre otras, libertad al culto, libertad de culto. No solamente en la mezquita del Aqsa. Hace unas 2 semanas fue la Semana Santa de las iglesias orientales. Y los cristianos palestinos fueron impedidos de llegar libremente al Santo Sepulcro, porque esto es política sistemática del Estado de Israel de restringir las libertades y intentar judaizar al territorio de Palestina. Ya antes de despedirlo, sabemos que está muy ocupado con su agenda de entrevistas en esta jornada. Se hablan de números muchas veces, de las muertes, pero detrás de cada número hay un ser humano. Hoy 13 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos una mujer y sus 3 niños. Lo saco de su rol de diplomático, como hombre, como ser humano. ¿Qué siente por estas horas, luego de esta escalada de violencia constante en su tierra natal? La verdad es que cualquier ser humano, frente a la pérdida de cualquier vida, se siente una profunda tristeza por el derramamiento de la sangre y la privación de la vida. Esto es lo que decía, que los palestinos vivimos constantemente con esto de la privación del derecho a la vida misma. Una familia entera, una mujer con sus hijos, pero no, esta misma semana, el día lunes, también una familia en Bet Lahia, la familia Al-Masri, una familia entera, 9 miembros de una familia. Y esto es una constante en las políticas de Israel que sacrifican a familias palestinas enteras. Hay familias que han desaparecido, no ha quedado ningún rasgo de esas familias producto de estos bombardeos. Más de 130 en la Franja de Gaza desde el lunes hasta el día de hoy, de los cuales más de 30 son niños, más de 20 son mujeres, más de 1000 heridos, de los cuales cientos con heridas graves, algunos con estado crítico, por lo tanto el número seguramente de muertos va a aumentar. Pero no solamente en Gaza. Hoy hasta la tarde, porque en las últimas horas no he logrado actualizar los números, en Cisjordania habían caído 10 palestinos asesinados por el ejército israelí, que se suman a las víctimas de Gaza. Es un río de sangre, lamentablemente. Bien. Bueno, embajador, queremos agradecerle
infinitamente estos minutos de su tiempo, por la deferencia de habernos atendido y bueno, esperemos que esta situación, este conflicto, esta escalada de violencia bélica pueda llegar a su fin y logremos la paz entre estos dos pueblos. Muchísimas gracias. Ojalá así sea. Es el anhelo del pueblo palestino y quiero enviarle a Santiago del Estero un abrazo fraterno, un lugar que le tengo mucho cariño. Estuve y me trataron muy bien, así que saludos y abrazos a ustedes y a toda la audiencia. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Muchas gracias. Bueno, Gisela era el embajador palestino en la República Argentina. Estamos hablando de Husni Abdel Wahed. Obviamente esta semana nos ocupamos de este conflicto bélico donde dialogamos con el presidente de Daya, Jorge Noblitz. En la jornada de ayer dialogamos con el presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, León Amiras. Y hoy tenemos la otra parte, ¿no?, de esta historia tan pero tan triste que tiñe de rojo sangre a la humanidad entera. Así que de esta manera hemos tomado contacto con el embajador palestino. Seguimos con más noticias.